Amén. Buenas tardes, bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Una vez más estamos aquí para empezar en esta tarde alabando y glorificando al poderoso Dios, al que adoramos y bendecimos. Y en esta tarde queremos que cada uno de mis hermanos, de mis amigos, reciban una bendición muy especial. Que el Señor los proteja, que el Señor los guarde, que el Señor haga maravillas y prodigios en sus vidas, porque sabemos que el que viene a Él nunca será avergonzado. Y hemos venido delante de la presencia del Señor para decirle a mis hermanos, a mis amigos, que Él está dispuesto a echarnos la mano, a ayudarnos, a fortalecernos, y que siempre estará de nuestra parte, que el poder del Espíritu Santo está siempre al lado nuestro. Y la palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente, que día con día Él nos anhela. Él desea que cada uno de nosotros le alabemos, le bendigamos, le glorifiquemos, porque el Espíritu Santo nos desea celosamente para que cada uno de nosotros pueda tener la relación con el Padre directamente, sin problema alguno, porque el Padre quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación completa y hermosa al lado de nuestro Dios. Muchas de las veces me viene a la mente que las mujeres le dicen, por ahí le dicen a los hijos, no le hables así a tu padre. Y me ha venido a la mente ese pensamiento. ¿Cómo es que nosotros cuando oramos le hablamos a nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es la forma que nosotros nos acercamos al Dios vivo y verdadero? ¿Con qué confianza nos acercamos a nuestro Dios? Con la misma confianza, familiarizados a que nuestro Padre Dios está con nosotros, que nuestro Padre Dios podemos sentir la confianza, el gozo, la alegría de tener un Padre que se llama nuestro Padre, nuestro proveedor. Muchas de las veces la gente dice, no le hables a tu papá así, pero nosotros muchas de las veces conocemos gente, personas que creen que Dios es su camarada, que Dios es su amigo, que Dios es como hablarle a un vecino. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo, cuando oraba en una ocasión, vinieron los apóstoles, vinieron los que estaban con Él, los discípulos principalmente, vinieron a Él y le preguntaron, Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Déjeme decirle que los judíos nunca ignoraban la oración, porque si hay un pueblo que siempre ha orado, si es un pueblo que siempre ha tenido comunicación con nuestro Dios, con el Dios vivo y verdadero, es el pueblo de Israel. Pero ¿por qué ellos le preguntaban al Señor Jesucristo o le decían que los enseñaran a orar? Así como Juan había enseñado a los de él a orar. ¿Por qué? Porque el Señor, siempre que ellos lo miraban orar, siempre hacía milagros, hacía maravillas. Su oración nunca era tirada al aire. Su oración siempre llegaba a la presencia del Señor. ¿Y cuántas de las veces nosotros, nuestra oración nunca llega a la presencia del Señor o no recibimos contestación? ¿Qué pasaría si nosotros como padres, como seres humanos, todo lo que nuestros hijos nos pidiera, nosotros se lo diéramos? ¿Acaso no lo estaríamos echando a perder? Porque todas las peticiones de nuestros hijos fueran cumplidas cuando ellos dijeran y como ellos dijeran. Igual también nuestro Padre Celestial, muchas de las veces nuestras peticiones no son contestadas, porque dice la palabra que no pedimos de acuerdo a la necesidad que tenemos, de acuerdo a lo que debemos de pedir. Dice, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Pero nosotros también tenemos que entender de qué forma es, cómo es que nos acercamos al Señor, cómo es la forma de orar de muchos de nosotros. Muchas de las personas que oran o que oramos, yo sé que muchos oramos constantemente, día con día, pero hay un montón de personas que tienen una oración de extinguidor. Esa oración de extinguidor solamente es cuando les llega el fuego, cuando les llega la necesidad, cuando les llega la prueba, cuando les llega el problema. Son oradores, son muy buenos para orar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros nos debemos de mantener en oración siempre. Que la oración nuestra siempre esté en la presencia del Señor. Que nuestra oración nunca falte, que nuestra oración sea una oración
familiarizada con nuestro Padre, que cuando estemos delante del Padre, nuestra oración sea algo especial, algo bello, algo hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Padre Dios, Él desea que cada uno de nosotros verdaderamente hagamos su voluntad, oremos de acuerdo a su voluntad, porque Él quiere que nosotros verdaderamente hagamos como Él quiere que hagamos. ¿De qué forma? En la forma de que cuando oramos, hagamos la oración con respeto, con amor y con una familiaridad con nuestro Dios, como que siempre estamos orando. Por eso los apóstoles miraban al Señor Jesucristo, los discípulos, y lo miraban que había una familiaridad con el Padre, que el Señor Jesucristo andando con ellos, aunque mucha gente no creía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, pero ellos miraban que Él tenía una forma de oración, una forma de orar con su Padre, una familiaridad, una confianza y una seguridad. Entonces ellos le preguntan y le dicen, ¿cómo es que debemos orar? Y dice, les enseña a orar. Y de la forma que Él los enseñó a orar, ellos están aprendiendo cómo es que deben de tratar a nuestro Padre, o nosotros también debemos de tratar a nuestro Dios. Es algo bien importante. No es que vaya a predicar hoy de la oración, pero me vino a la mente esa palabra que oí de que a tu Padre no le debes hablar así. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cómo es que le debemos de hablar a nuestro Padre? Nosotros debemos de hablarle con mucho respeto. No como que, yo lo hice reír. Dije una vacilada y lo hice reír. Como que nosotros somos camaradas de Dios. Cuando aún el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que oraba al Padre con mucho respeto. Se cubría y oraba a Dios con demasiado respeto. Pero muchas de las veces hay gente que cree que Dios es su compadre, es su amigo, y que lo puede hacer reír y carcajear con las tonteras que a veces dice uno. Pero es ahí donde nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios fuerte, poderoso, es un Dios amoroso, es un Dios comprensivo, que no nos consume con nuestra forma de orar, con nuestra ignorancia como oramos, porque verdaderamente cree y desea y nos ayuda a aprender cada día cómo orar ante la presencia de mi Señor. Aleluya. De que agarre un tema a veces no quiero parar, pero déjeme decirle que ese no es el tema del día de hoy. El día de hoy estaremos leyendo en Romanos 15, es donde traigo la enseñanza de este día. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que nos dé sabiduría sobre su palabra, porque mi deseo es aprender la palabra del Señor y no solamente aprenderla, sino también vivirla. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita vivir lo que aprendamos cada día, porque es necesario que aprendamos la palabra de Dios y que la practiquemos. Por eso que en esta tarde Dios me los bendiga, mis hermanos allá por Utah, por Wisconsin, por el DF, Mexicali, Sonora y en todas las partes que se acuerden de nosotros o que llegue la enseñanza, Puerto Lobo, Puerto Peñasco y donde quiera que hemos andado, y sabemos que la palabra de Dios va a llegar hasta ellos, porque la palabra de Dios es viva y verdadera. Y que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo, amigos, hermanos, familiares y todos aquellos que verdaderamente les gusta oír la palabra del Señor. Y hay veces que la gente dirá, este lo conozco, ¿qué es con lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a hablar? Déjeme decirle que yo tengo mucho que hablar y lo que hablo es la palabra de Dios. Mi deseo es hablar de lo que está escrito. De mí no hay nada que decir. Solamente que quiero ser un servidor fiel a mi Señor y que con todo mi corazón deseo cada día aprender de su palabra y practicar su palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta hora vamos a leer la palabra. Un fuerte abrazo a mis amigos, a mis hermanos una vez más. Que el Señor les bendiga. Ayúdenme, oren por mí, pídale al Señor que me dé mucha sabiduría, mucho entendimiento, para que cada día los mensajes, la palabra, venga con más poder, porque dice la palabra que oremos unos por los otros, y entonces la palabra de Dios
saldrá de nuestros labios, de vuestra boca, con la unción preciosa del Espíritu Santo, que es lo que más deseamos, que sea el Espíritu Santo enseñándonos, hablándonos a través de la palabra. Sin más preámbulo, vamos a empezar a leer ahí, como le dije, en el libro de Corintios 15, hablando acerca de los hermanos y las hermanas y personas que muchas de las veces no son tan fuertes en el evangelio, pero que nosotros hemos conocido la palabra. Y dice el consejo, Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, que cuando hay personas que no saben mucho del evangelio, no saben mucho de la palabra, dice que nosotros que sabemos un poquito más, soportarlos, ayudarles, enseñarles, no tratando de agradarnos a nosotros. Ay, cómo sé y tú no sabes nada. No, sino que todo lo contrario, con paciencia, con amor, que nos enseñemos los unos a los otros. El que sabe más, que ayude al que sabe menos, porque eso es lo que le agrada al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, que soportando las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno de nosotros agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. La palabra, cuando se enseña, es buena, y esto es bueno. Y cuando hay alguien que pregunta, alguien que necesita ser enseñado, déjeme decirle que la palabra, nosotros que ya tenemos tiempo en ella, se nos hace muy fácil entender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Pero muchas de las veces hay personas que dicen: ¿por qué pasó esto? No entiendo la palabra. Y es ahí donde dice que la flaqueza de aquellos, o la debilidad, o la poquita sabiduría acerca de la palabra en aquellas personas, nosotros tenemos que ayudarnos de acuerdo a la palabra, enseñarles lo que la palabra de Dios quiere decir, y que el Espíritu Santo les haga sentir comodidad, y que no creamos nosotros que porque enseñamos somos más que aquellos que apenas empiezan. Todo lo contrario, si nosotros existimos los que queremos enseñar o tratamos de enseñar, porque hay gente que quiere aprender, y esta gente que quiere aprender es la que nos ayuda, la que nos anima a estar al frente y continuar y no detenernos. Porque si no hubiera gente queriendo aprender, nosotros no existiríamos, porque ya todos sabríamos y no habría necesidad de que nadie enseñara a nadie. Y nosotros solamente quizás nos reuniríamos en algún lugar a alabar y glorificar el nombre del Señor, como está escrito en la palabra del Señor, que nos reunamos, que alabemos, que glorifiquemos su nombre. Pero para eso la palabra nos enseña que nos ayudemos los unos a los otros. Dice: enseñándolos todo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito. Dice que ni aun Cristo, nuestro Señor, se agradó a sí mismo, sino ¿a quién fue que agradó? Al Padre. Dice: yo no hago la obra por mí solo, solamente hago lo que el Padre me ha enviado a hacer. Esto es lo que hago, dijo el Señor Jesucristo allá en los evangelios. Por eso es de que dice acá a Pablo: ¿saben qué? Ni siquiera el Señor Jesucristo se agradó a sí mismo, sino que agradó al Padre. Dice: y nosotros tenemos que agradar a nuestros hermanos. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Dice el Señor Jesucristo que aún las culpas, aún los reproches de aquellas personas como nosotros cayeron sobre él. De aquellas personas que están preguntándole al Padre, están preguntándole a Dios: ¿por qué aquello? ¿Por qué esto? Y aún hasta burlas y cosas raras, dice que cayeron sobre él. Y nosotros sabemos que si nosotros enseñamos la palabra, no esperemos que la gente nos acepte. Pero déjeme decirle que nosotros no necesitamos ser aceptados, pero sí que la palabra de Dios que está escrita sea aceptada en los corazones, sea aceptada en las personas.
porque esto es lo que le agrada al Señor y lo que Dios quiere que suceda. Dice el 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos paz, tengamos esperanza, tengamos gozo, porque lo que está escrito, por lo que fue escrito para en la Biblia, en las Escrituras, es para nosotros una enseñanza, para nosotros una seguridad de que lo que está escrito ahí un día va a suceder, de que Cristo viene por la iglesia, de que un día estaremos en la gloria eterna, de tantas cosas hermosas que están en la palabra del Señor. Dice la Biblia, para esto fueron escritas, para que por la Biblia, en la palabra de Dios tengamos consolación. Aunque miremos que el mundo poco a poco está decayendo, aunque miremos que el mundo cada día va de mal en peor, que vienen más problemas sobre la tierra, escrito está, estamos en los últimos días y no sabemos cuándo el Señor aparezca en las nubes para levantar una iglesia que se prepara, una iglesia que verdaderamente le importa aprender, una iglesia que se precisa para entender la palabra, para obtenerla, para vivirla y para agradar al Señor. Porque si el Señor Jesucristo aún ni Él se agradó a sí mismo, nosotros no aprendemos la palabra para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Padre, para que el Padre esté feliz, para que el Padre esté contento, sabiendo que la sangre de Cristo que fue invertida sobre cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo no fue en vano, sino que estamos aprendiendo la palabra, que estamos entendiendo que en la palabra de Dios hay vida y vida en abundancia, porque en ella hay esperanza. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, dice, de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que la palabra de Dios, que el Dios vivo y verdadero nos dé este mismo sentir, de que nosotros nos preparamos porque el día viene donde la iglesia será levantada, donde los demonios andarán por la tierra, por todos lugares, tratando de engañar a la gente, haciendo sus cosas, pero para ese entonces nosotros seremos arrebatados. Si estamos limpios, si estamos preparados delante del Señor, seremos traspuestos de este mundo a la presencia de mi Señor Jesucristo. Por eso es de que nosotros cada día nos preparamos. Pero el Dios de la paciencia, ¿quién es el Dios de la paciencia? El Dios de la paciencia es nuestro Dios, que fallamos cada día, que pecamos cada día, que hacemos cosas erróneas, pero Él tiene misericordia de nosotros, nos arrepentimos y nos perdona, y nos acercamos a su trono con alegría, con gozo, como que nada hubiera pasado, pero es porque de repente nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, pero no las practicamos. Y eso es lo que al Señor le agrada, que no practiquemos el pecado, pero que sí vengamos delante de Él, sabiendo que deseamos un día estar al lado de Él eternamente y para siempre. El Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Quién es el que nos consuela? El Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Cuando estamos emproblemados, cuando estamos enfermos, cuando estamos desahuciados, cuando estamos emproblemados, Él es el Dios de la consolación. Él es el Dios a quien podemos ir. Es un Dios que escucha. No es un Dios de imaginación o de estampita. No, es un Dios vivo y verdadero que está con nosotros, y así como prometió en Mateo 28, donde dijo: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, no los abandonaré, no los dejaré, sino que estaré con ustedes. Y ese es al Dios que servimos, es del Dios que predicamos, al Dios que amamos y al Dios que queremos compartir día con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con aquellos que escuchan la palabra y que les gusta la palabra de Dios.
es porque son de Dios, dice la palabra. Aleluya. Entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Dice, para que unánimes, en un solo sentir, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué debemos estar unidos? ¿Para qué debemos de estar en un mismo ánimo? Para glorificar al Padre del Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, y nuestro Dios debe de ser glorificado por todos vosotros, por los gentiles que somos tú y yo, y por los judíos que han conocido al Señor Jesucristo, y por todo aquel que respire, porque dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios. Jehová es nuestro Dios, el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella está. Es al Dios que usted y yo debemos de servir, debemos de adorar día con día, que nada nos detenga de servir a este Dios, porque este Dios es feliz cuando usted y yo le alabamos, le glorificamos y le bendecimos. ¿Y sabe por qué? Él tiene millones de ángeles alrededor, adorándole, cantándole, alabándole, pero cuando usted y yo le adoramos, Él está contento porque sabe que los redimidos con la sangre de Jesucristo le adoran, le alaban, le exaltan y vienen ante la presencia de Él como sus hijos, porque somos los que Jesucristo ganó aquí en la tierra con su sangre, con su dedicación y con todo lo que Él hizo. Somos para Él y por Él y en Él. Aleluya. Dice el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo os recibió para gloria de Dios. Recibíos unos a otros, así como Cristo nos ha recibido. Nos recibió lleno de pecado, lleno de mentiras, lleno de tantas cosas inicuas, y así nos recibió y nos ha limpiado, nos ha perdonado. Y dice que nosotros también recibamos a los otros. Dice, recibidos unos a otros. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. De la forma como Cristo nos recibió, así también recibir al débil, recibir a aquel que apenas conoce la palabra, pero que desea con todo su corazón alabar y glorificar el nombre del Señor en compañía con millares de hermanos que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo a bien cuando nosotros los gentiles no teníamos oportunidad, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha mandado la palabra de Dios para que la palabra de Dios, así como gentiles que somos, podamos alabar y glorificar su santo nombre sin detenernos, sin avergonzarnos, porque alabamos a un Dios vivo y verdadero. Para gloria de Dios, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a los judíos que estaban circuncidados. Por eso dice, vino a servir la circuncisión, a ser siervos de ellos, para que la promesa de los padres, ¿cuál era la promesa de los antiguos, de los padres, de los judíos, de los primeros, de Abraham, de Isaac, de Moisés y de todos ellos? Para que ellos supieran que la promesa del Mesías estaba entre ellos. Por eso el Señor Jesucristo vino a servir la circuncisión, para que ellos se dieran cuenta que esas promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Moisés, a Jacob, a cada uno de ellos, déjeme decirle que se estaban cumpliendo en la venida de mi Señor Jesucristo, cuando les predicó al pueblo de Israel, les predicó a los judíos. En la palabra de Dios se estaba cumpliendo de que iba a venir el Mesías para la salvación de aquellos judíos que el Señor amaba,
que había sacado de la tierra de Egipto con brazo fuerte. Por eso es de que el Señor dice que era siervo de la circuncisión. Dice el 9, dice, y para que los gentiles, que son usted y soy yo, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Por lo tanto, dice, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo? El mismo Señor Jesucristo estaba de acuerdo que iba a predicarle a los circuncidados, pero también iba a mandar la palabra a los gentiles para que usted y yo alcancemos salvación a la vida eterna. Por eso dice, y otra vez, yo cantaré y yo estaré con los gentiles y te alabaremos, te glorificaremos. Déjeme decirle que nomás hay un pueblo pequeño y ese pueblo es de judíos. Pero déjeme decirle que en todo el mundo hay un montón de pocos judíos, pero más gentiles por todas partes. Hay un montón de gentiles. Por eso es de que el Señor tuvo a bien salvarte a ti, salvarme a mí, aunque seamos gentiles. Aleluya. Dice, cantarán a tu nombre. Dice el 10. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, alegraos. Nosotros alegrémonos. ¿Por qué nos hemos de alegrar? Porque ahora nos han dado la oportunidad de mirar a Dios, de conocer a Jesucristo, de dejar de ser idólatra como éramos antes, de dejar el pecado, de dejar la maldad. Gentiles, alégrense. Dice, y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. ¿Con cuál pueblo? Con el pueblo de Dios. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Con aquel pueblo que es el pueblo de Dios, que es los judíos. Dice, alegraos con su pueblo. Y